Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Osvaldo Díaz. Sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión, estudiaremos el estado gaseoso y la ecuación del gas ideal. Aprenderemos las características principales de los gases y qué factores influyen en su comportamiento. Todo esto como parte de nuestro curso de Química 3 de nivel medio superior. Así que sin más, comencemos con este tema. Comenzaremos recordando los estados de agregación de la materia, aquellos que estudiamos anteriormente como sólido, líquido y gas, resaltando algunas características como la compresibilidad, el volumen y la forma que tienen, qué tanto movimiento presentan o si se pueden expandir o no. En estos temas, el estado gas se caracteriza porque sí se puede comprimir. Adicionalmente, tiende a ocupar todo el volumen disponible que tienen en el recipiente. Los grados de libertad de movimiento son los mayores, pueden vibrar, pueden rotar y se pueden trasladar. Finalmente, los gases sí tienen la posibilidad de expandirse, a diferencia de un líquido o de un sólido. Para entender las características de los gases, podemos estudiar la teoría cinético-molecular que desarrolló Daniel Bernoulli, la cual se basa en 6 postulados. Dice que los gases están formados por partículas muy pequeñas, muy chiquitas que se llaman moléculas. Estas partículas están separadas por bastante distancia unas de otras. Tienen la característica que se mueven en todas direcciones, pero se mueven en línea recta. Debido a esto, en muchas ocasiones llegan a chocar entre ellas o con las paredes del recipiente. Si este caso se presenta, los choques son perfectamente elásticos. Esto quiere decir que chocan pero no pierden energía. También, los postulados dicen que la atracción entre las moléculas es muy débil o nula. Y finalmente, la energía cinética, o sea, asociada al movimiento de estas moléculas, está reflejada en la temperatura que tiene el gas. Cuando un gas cumple con estos 6 postulados, se le llama gas ideal. Muy bien, vamos a estudiar ahora las variables que tienen relevancia en el comportamiento de los gases ideales y que influyen en él. La primera va a ser la presión que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. La segunda va a ser la temperatura, que indica la energía cinética que tienen las moléculas del gas. El tercero va a ser el volumen, ¿ok? O el espacio que ocupa este gas. Y finalmente vamos a tener la cantidad de gas que se tiene, lo cual está expresado por la masa o también puede estar expresado por los moles. ¿Ok? Si no alcanzaron a ver los videos que hablan acerca de presión, temperatura, volumen o conversiones de masa y moles, les dejo el enlace en la parte superior. Ahora, vamos a hablar de la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal nos relaciona estos 4 factores, ¿ok? Y tiene la siguiente forma. Dice que PV es igual a N por R por T, ¿ok? Donde P es la presión absoluta, V es el volumen ocupado por el gas, N es la cantidad de moles, R es una constante, la puse en rojo, no la conocemos y ahorita la vamos a sacar. Y finalmente T es la temperatura absoluta también, lo cual nos obliga a utilizar grados Kelvin o Rankine, ¿vale? Ahora, recordemos que N, o el número de moles, está definido como la masa entre el peso molecular. Si nosotros sustituimos N como masa entre peso molecular en la ecuación del gas ideal, podemos obtener esta segunda forma, que sería PV es igual a la masa por R por T dividido entre el peso molecular. Esa es una segunda forma de la ecuación del gas ideal que nos puede ser de mucha utilidad. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la R? De la ley de Avogadro, habíamos visto algo sobre Avogadro en el video anterior, sabemos que un mol de gas a una temperatura de 0 grados Celsius o 273 Kelvin y una atmósfera de presión, lo que le llaman condiciones normales de presión y temperatura, va a ocupar un volumen de 22.4 litros. ¿Ok? Entonces podemos aplicar por primera vez esta ecuación
para conocer el valor de R. Sabemos que N vale 1 mol, la presión es una atmósfera, el volumen son 22.4 litros y la temperatura son 273 Kelvin. Si despejamos R como presión volumen sobre moles por temperatura y sustituimos los datos que tenemos, llegaremos a un resultado de 0.08205 atmósfera litro sobre mol Kelvin, ¿ok? Y este va a ser nuestro valor de R que nos va a permitir operar siempre la ecuación del gas ideal en cualquiera de estas dos formas. Hay que hacer un apunte especial, chicos, no tenemos obligación de usar siempre esta R dependiendo de las unidades que tengamos. Hay algunas otras Rs que desarrollaremos en otros videos, pero para los propósitos de este utilizaremos 0.08205 atmósfera litro mol Kelvin, ¿vale? Ahora hagamos algunos ejemplos de aplicación de la ecuación del gas ideal. Tomen nota del enunciado que voy a poner en pantalla y regresamos a resolver. Ok, trabajemos en nuestro primer ejemplo. Dice que 20 moles de un gas se encuentran a 290 Kelvin y una presión de 1.5 atmósferas. En este caso el gas es oxígeno, aunque eso no va a ser tan importante. Nos pide calcular el volumen. Nosotros entonces ya tenemos aquí nuestros datos y sabemos que nuestra ecuación de los gases ideales es PV es igual a nRT. De aquí he marcado en rojo B, que es lo que me interesa. Así que para dejarlo solito me estorba la presión. Si lo está multiplicando la voy a pasar dividiendo. Nos queda la segunda versión que tenemos aquí. Y puedo sustituir los 20 moles por la constante 0.08205 por la temperatura entre la presión. Los moles con los moles van, los Kelvin con los Kelvin y también las atmósferas. Esto me va a arrojar litros. Haciendo el cálculo, esto me arroja un volumen de 317.26 litros. Hagamos ahora un segundo ejemplo. Realicemos ahora un segundo ejemplo. En este ejemplo nuestra incógnita es la temperatura. Sabemos que un recipiente de 750 litros contiene 50 mol de nitrógeno a una presión de 2 atmósferas y deseamos conocer la temperatura. He anotado también nuestra constante de los gases, que sabemos que es la que vamos a estar usando. A partir de nuestra ecuación del gas ideal, PV es igual a nRT, en esta ocasión mi incógnita es la temperatura. Si la quiero despejar y dejarla sola, me estorban N y R, que lo están multiplicando, por lo tanto los voy a pasar dividiendo. Tendríamos entonces que la temperatura es PV sobre NR. Sustituyendo serán 2 atmósferas por 750 litros divididos por 50 mol y la constante 0.08205. Haciendo el análisis dimensional, las atmósferas se eliminan, los litros se eliminan los moles y nos queda los Kelvin. Haciendo el cálculo, esto nos arroja un resultado de 365.63 Kelvin. Tomen nota ahora del ejercicio número 3 y regresamos en un momento. Estudiemos ahora nuestro tercer ejemplo de la ecuación del gas ideal. Ahora, nos dice que en un recipiente de 800 litros se tienen 900 gramos de oxígeno y se encuentran a una temperatura de 26 grados Celsius. Me pregunta el problema cuál será la presión. Sabemos entonces, como información adicional, recordemos que la ecuación admite solamente temperaturas absolutas, por lo cual transformaremos el 26 grados Celsius a Kelvin. Sumándole 273 nos arroja 299 Kelvin. En esta ocasión, como el problema nos da gramos, podemos emplear la segunda versión que vimos de la ecuación del gas ideal, la que está en términos de la masa y que incluye el peso molecular. El peso molecular para el oxígeno se calcularía como 16 por 2, lo cual nos arroja 32 gramos por cada mol. De nuestra ecuación del gas ideal, PV es igual a mRT sobre el peso molecular, despejaremos a la P, nos estorba el volumen, por lo tanto si está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Nos queda como masa por R por T entre peso molecular por volumen. Sustituyendo tendríamos que 900 gramos por la constante del gas ideal por 299 Kelvin sobre 32 gramos sobre mol por 800 litros. Los gramos con los gramos los puedo quitar
los litros con los litros también, Kelvin con Kelvin, mol con mol, y mi resultado será en atmósferas. Haciendo el cálculo, esto nos arroja un resultado de 0.862 atmósferas. Tomen nota ahora del ejemplo número 4. Trabajemos ahora en nuestro ejemplo número 4. Nos pregunta cuántos moles de dióxido de carbono contiene un recipiente con un volumen de 8 metros cúbicos que se encuentra a una presión de 250 kilopascales y una temperatura de 263 Kelvin. En este caso, tenemos que realizar algunas conversiones tanto de volumen como de presión. Esto ya lo vimos en un video anterior. Si no lo han visto o lo necesitan reforzar, se los dejo en la parte superior. Sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros, por lo tanto 8 metros cúbicos tendrá 8000 litros. Esta es nuestra conversión de volumen. Para la presión, mi base de cálculo son los 250 kilopascales y yo sé que una atmósfera tiene 101.325 kilopascales. Haciendo esta operación, mi conversión me arroja que la presión es 2.467 atmósferas. Mi temperatura no hay que hacerle nada, ya está en Kelvin, y la constante la vamos a dejar en sus mismas unidades. Vamos a ocupar la forma primera que vimos de la ecuación del gas ideal, PV es igual a nRT. En esta ocasión, mi incógnita es la n, el número de moles. Por lo tanto, deseo eliminar R y T, que le están multiplicando, los voy a pasar dividiendo a PV. De esta manera, tendríamos que N es igual a PV entre RT. Y sustituyendo, sabremos que 2.467 atmósferas por 8000 litros entre la constante por 263 Kelvin. Realizando el cálculo, esto me arroja un resultado de 914.7 mol. Tomen nota ahora del ejemplo número 5. Muy bien, trabajemos en nuestro quinto ejemplo de gases ideales. Tenemos que un tanque tiene un volumen de 200 litros y se encuentra lleno de nitrógeno a una presión de 72.54 psi y una temperatura de 25 grados Celsius. Y deseamos conocer la masa del gas en gramos, ¿okay? Que se encuentra presente dentro de ese tanque. Primero que nada necesitamos homologar las unidades a atmósferas, litro, mol y Kelvin. Por lo tanto, esta presión que está en PSI o libras fuerza sobre pulgada cuadrada hay que convertirla a atmósferas. Para ello mi factor, yo sé que una atmósfera es 14.7 PSI. Haciendo la conversión me arroja que el resultado es de 4.935 atmósferas. La temperatura hay que pasarla de Celsius a Kelvin sumándole 273. Entonces de 25 grados Celsius tendremos 298 Kelvin. Adicionalmente, como el problema me pide los gramos y para evitar hacer un doble cálculo, vamos a emplear la segunda forma de la ecuación del gas ideal, la que incluye la masa y el peso molecular. Para el nitrógeno, su peso molecular va a ser de 28 gramos por mol, que viene de multiplicar 14 por las dos veces que está en la fórmula. Ahora, mi incógnita es la masa, por lo tanto voy a necesitar despejar y quitar de aquí el peso molecular, la R y la temperatura. El peso molecular está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando a PV. R y T están multiplicando a la masa, las voy a pasar dividiendo al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, obtendré que la masa es igual a PV por el peso molecular entre RT. Y sustituyendo, tendremos que 4.935 atmósferas por 200 litros por 28 gramos por cada mol, dividido entre la constante por 298 Kelvin. Haciendo el análisis dimensional, las atmósferas las podemos quitar, los litros también, los moles también, al igual que los Kelvin, y la única unidad que no se cancela son los gramos. Realizando el cálculo, aproximadamente el resultado es 1130.26 gramos. Espero que este video haya sido claro y continuaremos con las leyes de los gases en otro video más adelante. ¡Saludos!